al despertar. Hola Galo, hola Cristina, buenos días, bienvenidos a la entrevista de hoy de GAFA TV en el programa Al Despertar. Hoy día vamos a hablar de un tema que todavía no se conectan los ecuatorianos, que es el asunto de las elecciones seccionales para el próximo 5 de febrero. Y con otras instancias, de pronto habrá también las elecciones del Chocoandino, habrá también el asunto de los Yasunidos, del Consejo de Participación Ciudadana, e incluso ahí nos pueden hasta acorchar con la consulta popular. He invitado esta mañana al señor Santiago Pérez. Él es principal de Clima Social, esta empresa encuestadora de opinión pública, para consultarle cómo está el clima político, electoral, sobre todo aquí en Quito, en Pichincha, para las elecciones seccionales donde se elegirán alcaldes, se elegirán prefectos, viceprefectos, concejales y también juntas parroquiales. Santiago, buenos días, bienvenidos al Despertar de GAFA TV Ecuador. ¿Cómo está el clima electoral político visto desde el clima social su empresa? Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias y cordial saludo a todos los amigos de GAFA TV. Me parece que lo primero que quisiera comentar es que en este momento todavía el escenario político se está dibujando, ¿no? Se está perfilando, todavía se están inscribiendo las candidaturas, no sabemos cuáles van a ser los candidatos que van a ser finalmente los calificados y por lo tanto aventurarse a hacer un pronóstico electoral es equivocado, ¿no? Vemos en este momento que hay algunos candidatos y hay algunas encuestadoras que lanzan algunas cifras de intención de voto. Me parece que eso es equivocado en este momento porque vivimos en un país en el que hay mucha desinstitucionalización, existen muchos partidos políticos, muchos de los candidatos o de los precandidatos, siquiera la mitad, han transitado por más de una organización política y eso es muy diferente a lo que vemos en otros países en donde existen unas tendencias bastante delimitadas y están definidas y las preferencias de los propios ciudadanos suelen estar orientadas hacia un partido u otro partido político. Eso no tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a ver es un gran movimiento, una gran movilización de personas que les gusta una persona o no les gusta, sienten afinidad hacia una tendencia política u otra, pero realmente el escenario político se va a terminar de dibujar hacia el mes de enero recién. Y cuando hagamos las encuestas en ese momento podemos ya medio empezar a trabajar en una previsión de un pronóstico de un posible resultado electoral. Santiago, mientras eso ocurre, porque hasta el 20 de este mes tienen oportunidad los movimientos y partidos de inscribir a sus candidatos, luego vienen las impugnaciones, y recién el 3 de enero comienza la campaña electoral hasta el 2 de febrero. Pero la gente se pregunta, ¿volvemos a las urnas para ser engañados, para ser tomados del pelo? Yo aquí concretamente en Quito, ¿cuál es el perfil del candidato que necesita esta ciudad? ¿Y qué tipo de proyecto de ciudad necesita la capital de la República, tomando en cuenta todo este desbarajuste a partir del propio Rodas, luego el señor Yunda, ahora el señor Guarderas? ¿Qué perfil de candidato, qué perfil de alcalde necesita la ciudad capital, Santiago? Sí, me parece que otro error, y a propósito de la pregunta que hay que anotar, es pensar que las personas buscan una persona o más preparada, o más inteligente, o que sepa hablar mejor, o que sea un mejor administrador. Dependiendo de cada circunstancia, creo que es muy importante entender cuál es el escenario social y político de una sociedad determinada para ver cuál es la persona que es la más adecuada para un determinado momento. Y empezando por ahí quisiera decir lo siguiente. Me parece que hay que entender que las próximas elecciones para la alcaldía de Quito y la prefectura de Pichincha, haciendo énfasis específicamente en estos dos espacios, están marcadas por al menos tres factores. El primero es una grave crisis social y política que ha hecho que las personas sientan que su situación económica no está bien, que la ciudad
en este caso Quito, está en un estado de deterioro muy grande. Hay una pérdida de liderazgo y hay también una inconformidad con la acción del municipio, a que se le vea al municipio como algo muy lejano, que no atiende los problemas de la gente, no se preocupa por el bienestar de los ciudadanos. Y ahí tenemos las cifras de calificación del alcalde actual, Santiago Guarderas, que son muy negativas. Igual también las del gobierno nacional, del presidente Guillermo Lasso, que tiene una calificación muy negativa en todo el país, y habría que recalcar en el caso de Quito y de la provincia de Pichincha. ¿Qué es lo que espera la gente de Quito? Me parece que el primer llamado, a partir de distintas investigaciones que hemos hecho nosotros, cuantitativas y cualitativas, principalmente cualitativas, tales como grupos focales y etnografías, es que las personas en Quito están esperando a un alcalde que pueda retomar el control, el liderazgo de la ciudad. Entonces, no es que está pidiendo una obra específicamente, no tampoco está pidiendo que sea de un perfil determinado. Me parece que la situación por la que atraviesa Quito es tan grave que lo que busca el elector medio en Quito es esta recuperación de la vida de la ciudad, ¿no es cierto? Ahora, hay muchos problemas. El estado del tráfico, la inseguridad, el estado de las calles, de los espacios públicos, el sentido de desatención por parte del municipio hacia las necesidades ciudadanas. Son los principales problemas que se están señalando. Entonces, el próximo alcalde de Quito tiene un trabajo muy grande. Primero, tiene que recuperar la confianza, tiene que imprimir entre las quiteñas y los quiteños un sentimiento de que se puede salir de este gran bache en el que estamos. Santiago, yo agregaría ahí la incógnita del funcionamiento del metro, ¿no? Si el metro se va a inaugurar hipotéticamente en diciembre, y ese es el afán político del alcalde, creo yo, hay que ver cómo funciona, en verdad, cuál es su rendimiento. Tomando en cuenta los elementos que usted ha manifestado, de los 12 precandidatos que existe ahora, ¿alguien reúne alguno de esos requisitos, de esos anhelos, de esos deseos de los quiteños? Sí, quisiera hacer más bien referencia a algunas fortalezas y debilidades que yo veo en algunos de los candidatos, en los que se ha discutido, los que aparecen más en este momento. Empezando en primer lugar, creo que por Jorge Yunda, ¿no? El exalcalde, si es que llega a ser candidato, tiene un posicionamiento interesante, es ampliamente conocido, tiene elementos a su favor, también tiene elementos en contra. A su favor se dice que es una persona cercana, amable, divertida, inclusive. En contra le pesa su gestión municipal, que no logró demostrar una administración eficiente. También mencionaría a continuación al candidato de la Revolución Ciudadana, Pavel Muñoz. Es un candidato que increíblemente, a pesar de que haber pasado por varios puestos, no es tan conocido y no genera mucha simpatía, adhesión, a pesar de que se lo ve como una persona preparada e inteligente. Y probablemente su punto a favor y en contra más resaltante es el ser parte de la Revolución Ciudadana. Hay personas a las que genera una adhesión el tema de ser correístas, y hay personas a las que genera un rechazo. Yo hago ahí una pausa, ¿para qué? En el caso del señor Yunda tiene a su favor también un poco el que es victimizado, ¿verdad? Sí, porque fue destituido y por la forma en que ahora les tratan, incluso despectivamente. Y el correísmo en caso de Pavel Muñoz pesa todavía en Quito, pesa en contrario. Sí, siempre pesará. Es una pesada cruz la que lleva el correísmo con respecto al tema de la corrupción que ha sido señalada, ¿no? Yo mencionaría dentro del escenario en este momento al menos 4 figuras más: Pedro Freile, Luz Helena Coloma, Luisa Maldonado y Andrés Páez. De Pedro Freile se dice que es una persona preparada, genera simpatía, agrado, pero no es completamente conocido. Luz Helena Coloma no es tan conocida y a las personas que la reconocen tiene una buena imagen, pero le va a pesar de una manera muy fuerte el ser la candidata del gobierno.
Eso va a ser una cosa muy pesada de la cual no se va a poder desprender. En el caso de Luisa Maldonado, ella fue una candidata que tuvo una votación importante en las pasadas elecciones, pero su debilidad es que ya no corre por la Revolución Ciudadana, no tiene organización, me parece que no tiene estructura y parecería que su campaña seguía sin una estrategia definida, a pesar de que ella genera simpatía y se desenvuelve muy bien, sobre todo en las presentaciones públicas, en las entrevistas. Finalmente cierro este análisis con la figura de Andrés Páez. Es un personaje también ampliamente conocido, sin embargo nos ha llamado la atención en las investigaciones que hemos hecho la cantidad de epítetos, de palabras fuertes que utilizan los asistentes de los grupos focales a los que nosotros hemos realizado: oportunista, prepotente, borracho, misógino, poco confiable, payaso, cretino, chorísimo. Son palabras muy fuertes para un personaje público. Me parece que él encarna en este momento lo malo de los políticos y creo que va a haber un voto muy fuerte de rechazo o que él juegue con ese rechazo también. También hago una pequeña pausa, ¿no es cierto? El asunto de Freire, él aparece como bailarín, ¿no? Y aparece siendo de extrema derecha, aparece unido al Partido Socialista. No sé cómo podrá vender esa figura de tener alguna posición política ideológica muy puntual y muy coherente. Luz Helena, pues ya lo dijo Santiago, tiene ahora el pecado de ser de creo y ser gobiernista. Luisa Maldonado, me imagino arrastrará a alguna gente de la Revolución Ciudadana a su haber, y Andrés Páez pues tiene mucha resistencia y muchas cosas que ha hecho pues como que le están restando posibilidad. Pero, ¿cuál es la ciudad que necesita Quito proyectar, construir? ¿Qué tienen que ofrecer estos señores candidatos, así brevemente, para ganarse el favor de la gente y no solamente el voto, sino en verdad proyectar una ciudad para el futuro? Sí, dicho todo esto a propósito de cada uno de estos personajes, yo me permitiría decir que uno de los elementos fundamentales es que las personas están buscando confiar en alguien, y me parece que la carrera para la alcaldía de Quito consiste en ese elemento fundamental. De estos personajes de los que hemos hablado, bien, entonces, ¿quién de ellos es el que puede hacer una campaña que concite la confianza y la credibilidad de las personas, mostrándose cercano, mostrándose como una persona confiable y que esté un poco separada de lo que ha sido la forma tradicional de los políticos? Me parece que la campaña para la alcaldía de Quito se va a presentar de una manera muy interesante. Vamos a ver un despliegue de nuevas tecnologías de la comunicación y vamos a ver cómo los candidatos logran intentar conectarse con los electores, con sus emociones, con sus percepciones, con sus formas de vida, y a través de múltiples mecanismos. Y me parece que la carrera está abierta en ese sentido. Por eso terminamos, pero hay que rogar a los amigos, a los electores, que no se dejen llevar ni por zapatos de color tal, ni por los TikTok, sino que escuchen, vean al personaje, sepan sus antecedentes y sus propuestas. Con esto termino. No sé si alguna reflexión desde el punto de vista del analista de opinión que es Santiago Pérez. Sí, me parece que antes las campañas se regían con otras reglas. Ahora la regla fundamental es el candidato o la candidata presente en mi casa, en mi dispositivo celular. Yo le puedo ver el fondo de la mirada, y me parece que no hay marketing ni maquillaje que sirva en este momento, ¿no? Nosotros tenemos ahora una mentalidad formada gracias a la comunicación digital, en la que nos podemos acercar a quienes verdaderamente son esos candidatos, quienes logren traducir a través de su comunicación este sentido de confianza y de cercanía hacia la gente. Me parece que van a tener un mejor resultado. Es decir, candidatos más reales, más sinceros, llamaría yo, ¿verdad? Y más conocedores de la problemática, y también sabiendo que
quieren hacer para esta ciudad. Ese sería el mensaje, ¿verdad, Santiago? Que no nos vuelvan otra vez a tomar el pelo como ha pasado en ocasiones anteriores. Hasta aquí el diálogo con Santiago Pérez, principal de Clima Social, en esta mañana de Al Despertar de GAFA TV Ecuador. Adelante, Galo, adelante, Cristina. La salud y la higiene visual cuidan sus ojos y a la hora de escoger una óptica, elige experiencia, profesionalismo, solidaridad, calidad, variedad y buenos precios. Nueva Visión, la óptica con especialidades clínicas, le asesora, asiste y recomienda las soluciones visuales acordes a su necesidad, con el mejor servicio, tecnología y materiales garantizados. Esto y mucho más recibirá en distribuidora óptica Nueva Visión, porque nuestra consigna es mirar bien para vivir mejor. Estamos en Quito, Avenida 10 de Agosto y Ramírez Dávalos, Parque Julio Andrade.